Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Mórtola y en el día de hoy vamos a ver el video correspondiente a, dentro de los inmunobiológicos, los sueros inmunes e hiperinmunes. Los sueros inmunes o hiperinmunes, o también llamados antitoxinas, son preparaciones que contienen inmunoglobulinas específicas, obtenidas a partir del suero mediante su purificación por tratamiento enzimático u otros procedimientos físicos o químicos. Estos sueros pueden provenir de animales que sufrieron la enfermedad, o sea, animales convalecientes, y presentan una alta concentración de inmunoglobulinas específicas contra un agente determinado. O bien, sueros provenientes de un animal dador, al cual se le ha instaurado un esquema de hiperinmunización. Por su aplicación, pueden clasificarse en sueros destinados al diagnóstico o a la terapia y o profilaxis, siendo similares los protocolos de producción en ambos casos. La sueroterapia consiste en la administración de anticuerpos, inmunoglobulinas específicas de un antígeno con un fin terapéutico, dando una respuesta protectora, rápida y de corta duración, sin la estimulación del sistema inmune. Depende de la vía de aplicación el tiempo en que se efectiviza esa protección. Por ejemplo, por vía subcutánea entre 24 y 48 horas, por vía intramuscular 4 horas, y si la vía es la endovenosa, la reacción es inmediata. La inoculación de sueros en distintas especies animales se acompaña de la sensibilización de los receptores hacia las proteínas heterólogas del suero, constituyendo el principal inconveniente de su aplicación. Dos métodos se han propuesto para superarlo. Uno es el uso de sueros homólogos o bien heterólogos purificados. La aplicación homóloga es cuando el animal dador y el receptor es de la misma especie. El heterólogo es cuando el dador y el receptor son de diferente especie. Y ahí es cuando ocurren los problemas más significativos en cuanto a reacciones adversas. Entre los procesos para la purificación de los sueros heterólogos se aplican el fraccionamiento por sulfato de amonio, alcohol o ácido caprílico, así también como la digestión pépsica del FC de las inmunoglobulinas, responsables en gran parte de los fenómenos de sensibilización que ayudan a solucionar el problema cuando se les corta esta porción FC con el tratamiento con la pepsina. Modernas técnicas alternativas como filtración por geles, cromatografía de intercambio iónico o de afinidad, a pesar de ser altamente adecuadas en términos de calidad del producto, y el uso para el inmunodiagnóstico resultan de difícil adaptación a los laboratorios de producción de sueros en gran escala, por lo que la técnica debe ser ventajosa y económica para la producción de sueros, sobre todo para terapias. Los sueros pueden ser sueros específicos, que como dijimos anteriormente, pueden provenir de un animal convaleciente, o bien sueros hiperinmunes, producto de una hiperinmunización de un animal dador. Estos sueros se pueden administrar en forma entera, o bien purificando la fracción gamma-globulina. Hay también sueros inespecíficos, que son concentrados de gamma-globulinas de animales normales. Se pueden utilizar como cotratamiento de afecciones secundarias en algunas infecciones virales, aunque su eficiencia es limitada. En la producción de sueros hiperinmunes existe una serie de pasos a seguir. Primero es el animal dador, luego obtención del antígeno, el método de inmunización, la recolección y procesamiento de la sangre para obtención del suero, la purificación del suero o plasma, la formulación final, los controles de calidad y la conservación y vencimiento del mismo. Ahora vamos a analizar detalladamente cada uno de estos pasos. Animal dador. Un gran número de vertebrados superiores se utilizan en la producción de antisueros policlonales o sueros hiperinmunes, entre los que corresponde mencionar a los animales de laboratorio, como conejo, cobayo, ratas, ratones, hámster e incluso aves. Por razones de manejo y volumen de plasma o suero que pueden obtenerse, los conejos son comúnmente los más usados en la rutina de la producción en laboratorio. Entre las especies de tamaño mediano se prefieren los caprinos o en su defecto ovinos o porcinos, y entre los grandes los equinos y bovinos.
El uso de lequinos para la producción de sueros comenzó con las experiencias de Rooks y Martin y continuó en ensayos posteriores, que es debido a su facilidad de manejo y domesticación del animal, su adaptación a todos los climas, reacción frente a casi todos los antígenos, su resistencia natural a la tuberculosis, los grandes volúmenes de plasma o suero que brindan y porque los métodos para la purificación de los anticuerpos son bien conocidos. Se prefieren los animales de gran tamaño por la cantidad de sangre que se pueden extraer y de 5 a 8 años de edad en primoinmunizaciones. En atención a que el tétano es una enfermedad hacia que los equinos son particularmente susceptibles, es recomendable su vacunación, o sea, la vacunación del animal del equino dador, antes de iniciar los planes de inmunización. Existen diferentes criterios para determinar la dosis óptima de cada inmunógeno. Sin embargo, el objetivo primordial es una fuerte respuesta en la producción de anticuerpos específicos. No obstante, la concentración y la especificidad de los anticuerpos puede variar por la naturaleza del inmunógeno, la vía de inoculación, el uso de sustancias adyuvantes y factores propios del animal dador. Los antígenos particulados, por lo general, son mejores que las moléculas solubles y su valencia se relaciona directamente con la inmunogenicidad. Si no se posee información sobre ella, corrientemente se inocula una dosis inicial a baja concentración y esta premisa también es válida cuando se trata de una toxina o veneno de arañas o serpientes, ya que cualquier tratamiento previo para neutralizar sus efectos hace perder su inmunogenicidad. Por otra parte, en dosis superiores se pueden tener un efecto letal u ocasionar alteraciones locales o generales. Para inductores poco inmunogénicos, una dosis inicial baja seguida de un booster o refuerzo de una concentración más elevada de antígeno ha demostrado ser efectivo. Las dosis iniciales óptimas de antígeno varían entre 0,5 a 1 miligramo para las pequeñas especies conejo y 5 a 10 veces más elevadas pueden usarse en cabras y equinos. En las dosis de recuerdo, o sea en los booster, se acostumbra a administrar entre el 20 y el 50% de la dosis inicial, a fin de estimular clones linfocitarios de alta afinidad. Para toxinas y venenos, el inóculo se relaciona más con su dosis letal que con su cantidad, tanto en miligramos o mililitros. Las vías de inoculación se establecen en consideración del volumen de la dosis y el uso de vehículos y adyuvantes. Para su liberación lenta se elegirán las vías intradérmica, intramuscular o subcutánea. En cambio, la vía de elección para efectos inmediatos es la endovenosa. La vía intradérmica, intramuscular o subcutánea es la más efectiva. Utilizarlas con dosis repartidas de antígeno y sitios diferentes del animal, caras anteriores de los muslos y lomos en los conejos y tabla del cuello en caprinos y equinos, que en una sola dosis con un volumen total. La inoculación en múltiples sitios de los lomos disminuye el granuloma producido por algunos adyuvantes y la toxicidad local de ciertos inmunógenos, por ejemplo, los venenos necrotizantes. La vía endovenosa no debe seleccionarse para aplicar antígenos que requieren de adyuvantes y es controvertido el uso para antígenos particulados. Los adyuvantes que se usan comúnmente son las sales de aluminio, o sea, el hidróxido de aluminio, y los oleosos. Entre los oleosos, el adyuvante más conocido es el adyuvante de Freund. Es uno de los preferidos y consiste en una emulsión de agua en aceite preparada con aceites no metabolizables. Si la mezcla contiene Mycobacterium tuberculosos muertos, se denomina adyuvante de Freund completo, y sin las bacterias es el adyuvante de Freund incompleto. Se caracteriza por estimular intensas y prolongadas respuestas inmunes. La desventaja principal de este adyuvante completo de Freund es la producción de granulomas voluminosos y persistentes y la sensibilización de los animales a la tuberculina.
Para evitar estos efectos colaterales, la primera inoculación se realiza normalmente con adyuvante completo de FREN, continuando los refuerzos o las inoculaciones subsiguientes con el adyuvante incompleto, o sea, sin el Mycobacterium tuberculoso. Para la obtención de sueros policlonales existen dos esquemas básicos de inmunización según la especie animal y el tipo de antígeno. En animales de laboratorio, el plan general consiste en un esquema de ciclo único, con varias inoculaciones periódicas y sangrías totales o a blanco. En cabres equinos se usan esquemas de ciclos variables, con sangrías parciales y descansos intercalados antes de reiniciar las inoculaciones. En ambos ciclos se sensibiliza a los animales con la primera aplicación y con la siguiente se estimulan respuestas secundarias sucesivas que se caracterizan por la expresión de inmunoglobulinas de afinidad creciente. Esta situación se conoce como hiperinmunización. La comparación de títulos entre las muestras sucesivas a las sangrías de prueba es un parámetro seguro de su evolución y de los tiempos en que se puede realizar sangrías de gran volumen. Se acepta que un animal está hiperinmunizado cuando no modifica en forma significativa sus títulos de anticuerpos entre dos sangrías consecutivas, a condición que se aplique un estímulo antigénico luego de la primera sangría. En animales de laboratorio, la sangría total por vía intracardíaca y la obtención del suero es el método de elección. En caprinos y equinos, es preferible utilizar plasma en lugar de suero por su practicidad y mayor rendimiento final. Los animales se sangran por la vena yugular con trocar y el recipiente, y en un recipiente estéril, deben contener citrato de sodio al 15%, que se agrega a razón de 30 ml por cada litro de sangre a extraer. En equinos, especie de elección, se practican dos sangrías de 8 a 10 litros cada una con intervalos de 1 a 2 días. El recipiente se coloca en refrigeración a 4 grados durante 24 horas para la decantación de los elementos formes y separación del plasma. En algunos institutos de producción se resuspende el paquete globular en una solución de Ringer lactato y se inocula al animal dador por vía endovenosa, tratamiento denominado plasmaféresis. El suero o el plasma se conserva hasta su procesamiento a 4 grados centígrados con un agregado de cresol al 0,3% o metorgan 1 en 10.000 como conservantes. Métodos de purificación. A tal fin se dispone de diferentes metodologías y sus combinaciones, desde sencillas y económicas hasta las más sofisticadas y costosas, que a su vez varían en la calidad del producto final y sus aplicaciones. Las primeras técnicas para el fraccionamiento de componentes plasmáticos se fundamentaron en la precipitación por sales orgánicas e inorgánicas. Últimamente se han desarrollado métodos más eficaces como la cromatografía. Sin embargo, la precipitación salina, como técnica única o paso inicial al de otras más complejas, es la de uso más rutinario. En la siguiente tabla se observan los purificantes más utilizados con sus indicaciones, ventajas y desventajas. El método de purificación por sulfato de amonio tiene por objetivo la eliminación de la mayor cantidad de proteínas heterólogas o ciertos isotipos de anticuerpos, como la inmunoglobulina M, para dar seguridad a sus aplicaciones clínicas y diagnósticas respectivamente. Las sales más utilizadas son el sulfato de amonio y el de sodio. Las ventajas del sulfato de amonio son su alto punto de saturación y su baja dependencia de la temperatura. Su desventaja es que se obtienen anticuerpos contaminados con otras proteínas de alto peso molecular atrapadas en los flóculos durante la precipitación. Para la mayoría de los propósitos debe utilizarse sulfato de amonio de alta pureza. A cada litro de plasma se le agrega 1 litro de solución preparada con 24 gramos en 100 mililitros de sulfato de amonio, o sea el 24%, a pH 7. La mezcla se agita vigorosamente, se deja reposar y se filtra. Se desecha el precipitado, que es la fibrina.
Al filtrado se le adiciona nuevamente sulfato de amonio a una concentración final de 24 gramos cada 100 mililitros, repitiéndose los pasos de agitación, reposo y filtrado del paso anterior. Se desecha el filtrado albúmina y el nuevo precipitado conteniendo las globulinas se disuelve en agua y se dializa o ultrafiltra para eliminar el sulfato de amonio. Otro método que puede aplicarse aislado o como complemento de los otros es el método de purificación por ácido caprílico. En condiciones de medio ácido, la adición de ácidos grasos de cadena corta, como es el caprílico, pueden precipitar la mayoría de las proteínas plasmáticas o séricas, a excepción de las moléculas de inmunoglobulina G. Se lleva el plasma a un pH 4,7 entre 4,7 a 5,1 con ácido acético. Se agita vigorosamente y se agrega ácido caprílico en forma lenta para una concentración final de 8,7%. Se mantiene bajo agitación durante una hora, se filtra y se desecha el precipitado. El filtrado se realiza contra agua destilada, se ajusta el pH a 7,2 y se adicionan cloruro de sodio y metorgam. La formulación final tiene por objetivo estandarizar el contenido del suero hiperinmune purificado, optimizándolo para su aplicación terapéutica o profiláctica. Los productos se presentan en estado líquido o liofilizados. El paso final es la esterilización por filtro de membrana de tamaños sucesivos hasta llegar a un tamaño de poro de 0,2 milimicras. Para la estandarización de sueros antitóxicos y antivenenos, se titulan los anticuerpos específicos frente al antígeno para el que está destinado. Por lo general se aplica la técnica de cero neutralización in vivo, que consiste en enfrentar primero in vitro diferentes diluciones del suero con cantidades conocidas y constantes de toxina o veneno. Luego del periodo de incubación para la formación de los complejos antígeno-anticuerpo, se inoculan en ratones y se evalúa la cantidad de dosis letales de toxina o veneno neutralizadas. Los resultados se analizan por métodos estadísticos y se expresan en la cantidad de dosis letales que son neutralizadas por mililitro de suero, dosis efectiva 50% o bien unidades internacionales por mililitro, cuando se las compara con un patrón internacional. Además de la evaluación biológica, indispensable para garantizar la actividad de los sueros de uso clínico, se controlan para evaluar su esterilidad e inocuidad y su pureza electroforética no menor del 95% de gamma-globulinas. Los sueros inmunes de origen animal se conservan en la oscuridad y a temperatura entre 5 y 3 grados. El principal inconveniente de los sueros es la contaminación con bacterias u hongos que pueden prevenirse mediante la adición de ácida sódica al 0,02%. También se pueden conservar a menos 20 grados, pero está contraindicado el congelado y descongelado repetidamente, ya que este efecto baja el título del anticuerpo. El vencimiento o caducidad de la actividad biológica de un suero líquido se estima en 3 años para las condiciones de conservación señaladas y de 5 años para los productos liofilizados. En los últimos años ha resurgido el interés por la aplicación de las inmunoglobulinas Y en el inmunodiagnóstico y la inmunoterapia. La inmunoglobulina Y o Y es el equivalente de la inmunoglobulina G de los mamíferos. Por otra parte, las inmunoglobulinas Y no se unen a receptores celulares para el FC o activan el sistema del complemento. Tampoco reaccionan con el factor reumatoideo de los mamíferos y presentan escasa reactividad cruzada con sus inmunoglobulinas G, todo lo cual es aprovechado para la elaboración de reactivos en aves destinadas a ensayos inmunes con mínimas interferencias.
La inoculación de gallinas ponedoras con un inmunógeno genera la producción de inmunoglobulina Y plasmática, que es transferida prioritariamente a la yema del huevo, donde alcanza, por unidad de volumen, concentraciones superiores a la de la sangre. Su pasaje a la clara es mínimo, y esta particularidad se utiliza tanto para la elaboración de anticuerpos diagnósticos o preparados terapéuticos de administración oral para la protección pasiva de colibacilosis en cerdos, rotavirus en vacas, caries dentales y colibacilosis en humanos y algunas enfermedades de los peces. En este slide vemos algunas indicaciones del uso de los sueros inmunes e hiperinmunes. Como sueros inespecíficos para inmunodeficiencias secundarias, dependiendo del perfil inmunológico, o sea, sueros no son específicos, sino elevadores generales de defensas, y también sueros específicos para algunas enfermedades bacterianas, como por ejemplo contra los Rotavirus X, algunas enfermedades víricas, como distemper o parvovirus canino, o antitoxinas neutralizantes de toxinas circulantes, como es en el caso del tétano, por ejemplo. El suero antitoxina tetánica se aplica para neutralizar los efectos de la toxina tetánica, o sea, la tetanoplasmina, aquella que no se haya unido aún a los receptores celulares del sistema nervioso central o que aún no se haya producido, secretado por los Clostridium. Por lo general se utilizan 1.500 unidades internacionales de antitoxina como dosis profilácticas, y también se utilizan en caso de aquellos potrillos recién nacidos de madres no vacunadas adecuadamente o que no han tomado suficiente calostro y con fallas en la transferencia pasiva de la inmunidad en animales nacidos de madres correctamente inmunizadas. Se aplica este suero como profiláctico. Como el suero es homólogo, no es considerado extraño y puede persistir largos periodos de tiempo, a la vez que se minimizan las reacciones adversas. Se estima que la protección conferida por el suero es inmediata y puede persistir en niveles adecuados entre 3 semanas y 3 meses. La antitoxina es de poca utilidad una vez que aparecen los síntomas clínicos de la enfermedad. No obstante, algunas experiencias clínicas indican que dosis masivas de 15.000 unidades internacionales o más ayudan a la terapia, entre otros efectos, por neutralizar en sangre la toxina libre. Asimismo, se ha utilizado la vacuna para el tratamiento de enfermedades enfermedad del tétano con resultados variables y no pudiendo ser demostrado su rol, el rol de esta herramienta en la terapéutica antitetánica. Los inconvenientes más notorios que derivan de la aplicación de los sueros heterólogos para la profilaxis o la terapia son en primera instancia los ocasionados por la sensibilización a proteínas que pueden inducir fenómenos de hipersensibilidad tipo 1 o anafilaxia y tipo 3 o enfermedad del suero. La purificación de los sueros consiste en eliminar la casi totalidad de las proteínas de las fracciones no inmunoglobulínicas, conservando las globulinas totales, las gamaglobulinas o incluso las IgG en forma más pura. Entre las no alérgicas se mencionan la fiebre, la transmisión de agentes infecciosos, el shock por administración endovenosa rápida y la amiloidosis típica del donante de sueros hiperinmunes. Para finalizar, debemos mencionar la fagoterapia, que es la inmunización pasiva artificial basada en la aplicación de preparados compuestos por inmunoglobulinas a las que se le ha tratado previamente para eliminar la porción antigénica FC y conservar solo la fracción efectora, o sea, los dos Fab unidos, reduciendo la posibilidad de reacciones anafilácticas post-inoculación y evitando las reacciones adversas.